En Provincianet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 168 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti. Me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy estaremos ocupándonos sobre el debate que se está haciendo a propósito de la renegociación de la deuda que contrajo la Argentina, el Estado argentino, con el Fondo Monetario Internacional. La propuesta que está haciendo la Argentina de poder canjear deuda por, llamémoslo, inversión en infraestructura que tenga que ver con el medio ambiente. Es algo que tiene la intención de debatir la Argentina en la próxima reunión que se puede establecer en la ciudad de Glasgow a propósito del cambio climático. Es una propuesta que está llevando la Argentina. Y por otro lado, la aparición en clave electoral de Martín Guzmán, con algunas fotos que ustedes saben que vivimos en una fotocracia en algún aspecto, lo hemos debatido en un capítulo anterior, una foto recorriendo barrios populares de la ciudad de Buenos Aires acompañado del movimiento Evita, una foto reunido con Juan Horacio Zabaleta, el flamante ministro de Desarrollo Social, y un sinfín de declaraciones públicas por parte de Martín Guzmán como un participante más activo de esta etapa electoral del oficialismo a pocas semanas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Alfredo Cuchu. Bueno, vamos a hacer rápidamente algunos tips de lo que vos mencionaste. Punto 1, con el tema del Fondo Monetario Internacional, está apalabrado, ya está cerrado el acuerdo en los rasgos generales. El rasgo general es a 10 años, con 4 años de gracia, eliminación de la sobretasa de interés, o sea que va a bajar del 4 al 1 y algo la tasa de interés mensual, con la posibilidad de que si el Fondo Monetario Internacional tiene otro programa superiores a un Extended Fund Facility, o sea, de facilidades extendidas, Argentina inmediatamente pasaría a ese acuerdo. Esto me parece que es la definición política de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después se tendrá que ver el contenido y cuáles son los rasgos principales sobre la trayectoria monetaria, cambiaria, de reservas y fiscal. Por lo pronto también trascendió que uno de los puntos sería que en el 2025 el objetivo sería alcanzar el equilibrio fiscal, pero hasta el 2025 es una eternidad y por eso el tema de los acuerdos con el fondo, cuando se plantean ese tipo de proyecciones, yo los pongo no con signo de interrogación, sino como que es parte de que vamos a ver qué pasa con la economía día a día. Diferente es cuando te comprometes con el fondo con reformas estructurales, como fueron en la década del 90, a nivel de privatización, apertura, desregulación, privatización del sistema previsional, reforma laboral. Eso ya es otro cantar, es otra instancia, es lo que yo llamo, digamos, la cuestión es ya cuantitativa, cuantitativa en el sentido de a ver cuánto te va a costar, no lo que estás pensando a nivel de numerito, porque siempre existe la posibilidad de los llamados waivers, que son los perdones en cada una de las revisiones trimestrales que va a haber en ese acuerdo de facilidad extendida, que si, bueno, no cumplí para llegar al 0,5%. Bueno, te dicen que sí y así seguís dentro del programa. Obviamente que también eso es una fuerte exigencia a nivel de recursos que se le va a exigir a partir de los 4 años de gracia, lo que puedo llegar a suponer
quién se va a acordar lo que diga hoy en el 2025, es que se va también a refinanciar en ese momento los vencimientos, porque la pesada carga que dejó el gobierno de Mauricio Macri con el tema de la deuda es impagable en 10 años y en 20 es toda una exigencia también. Digamos, la economía argentina tiene que crecer muchísimo para que el crecimiento, entre comillas, licúe el peso de esta deuda en dólares sobre la economía argentina. Alfred. Sí. Sí, me detengo con una consulta específica, con un planteo específico. Vos ves en el escenario, porque lo dejás como en una zona gris o en una zona todavía por resolver, que haya pedidos del fondo respecto a cuestiones de las famosas reformas estructurales. Y mira, vos sabés que los programas llamados Extend Fund Facility tienen ese tema de reformas estructurales históricamente. Yo no sé, y acá por eso lo pongo como signo de interrogación, como vos lo mencionás, es porque hay dos aspectos que generan ese interrogante. Uno es la pandemia y otro es el cambio de la conducción política del Fondo Monetario Internacional. Y cuando hablo de cambio de conducción política, no es solamente Kristalina Georgieva, que es búlgara, o sea que viene de país del este y que sería como un país periférico de Europa. Siempre fue manejado el Fondo Monetario Internacional por alemanes o franceses, o sea, el corazón de la potencia europea y por consiguiente con una mirada ortodoxa y conservadora muy fuerte, más los alemanes que los franceses. Acá es una búlgara que sabe lo que significa ser país periférico y los costos de esa reforma. Puede ser búlgara y ser una ortodoxa, pero bueno, no lo está mostrando, está mostrando esta faceta que yo te digo. Y el segundo, que es del tema de la conducción política, que lo más relevante es Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos tiene hoy con Joe Biden otra filosofía, otra mirada sobre tanto el fondo como de la economía internacional. Y dentro de esa economía internacional, ¿qué es lo que pasa con los países latinoamericanos? Y frente a la irrupción cada vez más fuerte de la potencia asiática, o sea, de China. O sea que tampoco puede buscar o pretender, digamos, generar mayor inestabilidad de Latinoamérica de lo que existe con reformas que sean antipopulares y regresivas. Y a lo que se le suma un aspecto que es una deriva del desastre brasileño, ¿no? Jair Bolsonaro no es confiable como líder político ni para Europa y ahora mucho menos para Estados Unidos. Entonces la idea es fortalecer lo que la lógica americana es fortalecer, norteamericana, estadounidense es, bueno, ¿cuál es la otra potencia en América del Sur? Argentina. Entonces, claro, eso es lo que tiene para mí te lo pregunto, Alfred, en los términos de que si vos tenés 10 años, sabíamos, lo has mencionado muchas veces, la imposibilidad de efectivamente poder cumplir en 10 años porque es un plazo exiguo para el nivel de deuda. Ahora, si vos decís, en estas condiciones yo no podría pagar en 10 años, y alguien te diga, no podés pagar si no haces tal y tal cosa, digamos. Pero no, Pablo, no podés pagar porque no vas a tener los dólares. Tienes que tener, digamos, la única forma de que vos la deuda puedas hacerla, digamos, pagable, es que la economía argentina tiene que crecer acá de los próximos 10 años a una tasa china de antes, no de ahora. Y la verdad que hoy no está en esas condiciones. Y además que dentro de ese crecimiento tengas una transformación de la estructura productiva donde ese crecimiento te genere por el lado de la inversión y por el lado de un incremento de las exportaciones extraordinarias. No, porque entonces vos vas a tener un superávit comercial, o sea, un ingreso de dólares de tal magnitud que te pueda hacer frente a la deuda. Ahora bien, si vos no cambiás la estructura productiva y tenés ese crecimiento tan elevado, te aumentan las importaciones muchísimo más rápido. Y entonces lo que vos podés incrementar por exportaciones, los dólares se te van por las importaciones. Digamos, hay unas transformaciones estructurales que yo digo que son esas y no la de las reformas laborales o previsionales. O sea que si vos me preguntás cuando salga el acuerdo y va a estar todo y todos van a decir y el mercado va a festejar, digamos, está claro que después también va a tener que refinanciarse cuando vengan los vencimientos. Eso es lo que supongo. Después hay el otro aspecto que mencionaba Dani, que está sobre el tema el tema ambiental.
La Argentina está planteando que es un acreedor, no un deudor, un acreedor. ¿Por qué? Porque es un país que tiene una intervención sobre el medio ambiente que es favorable debido a sus bosques y a su pese a las críticas que pueda haber a nivel interno, pero en comparación con las potencias que son los principales culpables, responsables, mejor dicho, del calentamiento global, la idea es de plantear esa idea de, bueno, soy acreedor ambiental, bueno, poder tener un alivio por el lado de la deuda. Yo lo veo muy complicado, me parece que complejo, no lo veo como viable así en el cortísimo plazo que eso pueda generar algún tipo de alivio. Y ahora salto al tercer punto que ahí mencionaba Dani, que es el tema Guzmán como actor político dentro de la campaña electoral, y específicamente voy a concentrarme en el tema de la deuda. El tema de la deuda a nivel del debate que se generó, un debate insólito, a partir de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que las replica María Eugenia Vidal, y que toda su red de difusión y a la vez también su red política lo va imponiendo en el sentido de que el gobierno de Alberto Fernández emitió más deuda que el gobierno de Mauricio Macri. Si no fuese que esa definición viene de una fuerza política de derecha, que tiene el aval de un dispositivo mediático de derecha, que tiene una red de economistas conservadores de la City y del establishment, que obviamente ya a nivel de prestigio, a nivel de diagnóstico y proyecciones no lo tienen, y que por consiguiente salen a convalidarlo, es un debate totalmente absurdo, no absurdo, digamos, es de una ridiculez mayúscula. Ahora bien, empiezan cuando vos tenés partís de una premisa falsa, bueno, ¿qué es cuál es la mejor estrategia para no revelarte que es un profundo engaño? Es empezar a confundir. Entonces empezás a confundir en el debate, y entonces lo importante es que quede la confusión en el debate público, en el espacio público, en el debate electoral. Entonces, bueno, dentro de toda esa confusión, que obviamente es provocada, es buscada y es convalidado por gran parte de los medios y de, si querés, de economistas y del poder económico, bueno, te dice, bueno, es todo lo mismo y hasta es peor. Bueno, es un absurdo, digamos. Si uno quiere encontrar en forma rigurosa y seria, digamos, la historia financiera de la Argentina, y que ha sido dramática, si querés, desde 1824 con el crédito, la Baring Brothers de Rivadavia hasta ahora, yo puedo afirmarlo y con datos y con historia y con evidencias que los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri fue el más desastroso de la historia financiera argentina. Es impactante lo que pasó durante esos 2 primeros años, que se complementa en los últimos 2 con el insólito e impactante crédito del Fondo Monetario Internacional, a lo que le tenés que sumar un tercer hito, que es que termina el gobierno defaulteando la deuda en pesos. O sea, cosa que, entonces, ese combo te hace que analice y decir, pero ¿por qué hay que debatir esto? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es la derecha tiene esa capacidad de influencia y de intervención en el debate. Para vincularlo con el tema Guzmán, si querés, en campaña, es interesante, como vos mencionabas, que bajó al territorio, estuvo con el movimiento Evita en Villa Oculta y recorrió la zona, el territorio, y fue a cooperativas. Después también
estuvo en el cierre de la Semana de las Juventudes en Tecnópolis, fue a San Juan en universidades, con empresarios, pero esta semana hay un hecho que marca una diferencia, me parece sustancial, es que un ministro de Economía, y hay que ver el recorrido, uno tiene que ver en la democracia, para decirlo, pero si querés hasta en la historia, participe de actos políticos en presentación de candidatos y con un discurso político. Es difícil encontrar, a nivel de como ministros de Economía. Viste que siempre el ministro de Economía es el técnico. Bueno, el ministro de Economía, él se tiene que ocupar de cuestiones que hacen el anuncio de las medidas. Bueno, en este caso, yo pienso que la economía es economía política, y que por consiguiente tiene lógica que un ministro de Economía también intervenga en el debate político. Fíjate que una de las definiciones dentro de ese acto político, y aquí voy para ir cerrando mi parte, es que en Tucumán, Guzmán habló precisamente de esto que yo te estaba mencionando, sobre este debate sobre la deuda, ¿no? Y dijo, textual, una exgobernadora se está refiriendo a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30.000 millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Macri. Y un sitio de noticias, dice Guzmán, se está refiriendo a chequeado.com, que supuestamente Chequea Noticias dice que es verdadero. Y ahí sale lo que diría cualquier político y no un ministro de Economía en un acto. ¡Qué engaño absoluto! ¡Qué engaño absoluto! Y sigue. Y ahí, ¿cuánto endeudamiento en dólares tomó el gobierno del Frente de Todos? 0. Dice, nosotros no nos endeudamos en dólares, el pueblo sabe. Y está claro. ¿Qué vas a tener endeudamiento en dólares? Si estabas en default en dólares, el fondo ya no te prestaba porque Macri bajó todas las persianas de la posibilidad del endeudamiento en dólares. Sí hubo un endeudamiento en pesos, al revés, una reconstrucción del mercado de la deuda en pesos. De hecho, Alfred, con ese mismo aspecto, yo recuerdo el año pasado un momento de zozobra que hubo con el dólar, tenía que ver con deuda que Guzmán estaba pasando deuda en dólares a pesos, ¿no? ¿No había un procedimiento de ese tipo? Estaba, porque ahí lo que quedaron atrapados fueron fondos de inversión del exterior que trajo él, que fue denominado el Messi de las finanzas, podemos decir, estamos hablando de Luis Caputo, fue él, digamos, el líder de el peor desastre financiero de la historia argentina. Solamente recordemos que emitió un bono a 100 años, con una tasa de interés impagable, porque vos decís, bueno, está bien, estoy desesperado, emito una deuda en 2, 3 años, y tengo que pagar igual en pago, un 7, 8, un 9% en dólares. Él lo hizo a 100 años, o sea, durante 100 años pagando una tasa de interés astronómica. Bueno, ese Messi de las finanzas convocó y vinieron fondos de inversión del exterior, fundamentalmente para remarcar lo que vos estabas mencionando, el Templeton. Y Templeton quedó totalmente enganchadísimo con la deuda que emitieron sus amigos en finanzas y en economía. Luis Caputo, Gustavo Cañonero, Alfonso Prat-Gay, digamos, todo Wall Street en la Casa Rosada. Bueno, entonces esos quedaron y obviamente tienen un poder muy fuerte, poder extorsivo, poder que te frenaban el tema del canje de la deuda con los acreedores privados. Ahí en ese debate, en esa tensión, en esas negociaciones que estaba BlackRock. Bueno, Templeton tenía entre 2.000 a 3.000 millones de dólares, pero deuda en pesos, y obviamente primero tuvieron pérdidas monumentales por el gobierno de Macri. Y entonces lo que estaba buscando es poder salir de esa deuda en pesos, y bueno, ahí es donde hubo un acuerdo con el gobierno para precisamente reconstruir el mercado de la deuda en pesos y de esa forma también facilitar la posibilidad de la salida de estos fondos de inversión de la deuda argentina y por consiguiente del mercado local. Bueno, será hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande, también un saludo muy grande al alcalde de Gonet, Pablo Ibáñez. Hasta la próxima, Totó. Saludos, muchachos, buena semana para todos. Un abrazo para todos y hasta la próxima también para ustedes. Chao. Coordinación
Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.